Al tener cualquier cuadrado, en este caso ABCD, vamos a construir dos triángulos equiláteros de la siguiente manera. Tomando un lado del cuadrado, se elige un vértice para tener un triángulo equilátero del lado del cuadrado. Y tomando otro lado del cuadrado, en este caso los que están compartiendo un vértice, se construye otro triángulo equilátero. En base a estas construcciones, vamos a unir el centro del cuadrado con los extremos AB para construir un triángulo y unir los vértices EAD para construir otro triángulo que están marcados de color rojo. Con todas estas construcciones, verificar qué área es mayor o si son iguales. Simplemente por sumas, que aquí por tener un triángulo equilátero, este ángulo interior vale 60, acá tenemos otro de 60 y el interior de un cuadrado es 90. Quiere decir que tenemos hasta el momento 120 más 90, 210 y para un giro es 360. Quiere decir que lo que resta es igual 150 grados. Lo bonito de este problema es que también se puede resolver de una manera muy geométrica sin meterse con álgebra. Anteriormente se había encontrado que el ángulo DAE, aquí voy a poner ángulo, vale 150 grados, el que está en esta abertura. Sin embargo, se observa también que el ángulo BAD, que es el que está aquí opuesto casi, lo voy a poner aquí, el ángulo BAE, también vale 150 grados, porque aquí se aprecia que tenemos 90 grados más 60, que es el ángulo de este triángulo equilátero, también vale 150 grados. Y entonces aquí nos hace pensar qué pasaría si unimos EB. Aquí lo vamos a unir. Y tenemos entonces, por congruencia y utilizando el criterio lado, ángulo, lado, que el triángulo DAE es congruente, es decir, igualito al triángulo BAE. Aquí podemos apreciar, tenemos lado, este 150 y lado 150 y lado. Entonces sí, son congruentes. ¿Esto a qué nos lleva? A que el área del triángulo lo podemos trasladar a la que está aquí. Y por otra parte, observamos que el área del triángulo, de los dos triángulos, tienen una parte en común. Voy a nombrar esta partecita de aquí, resaltando la intersección de AO con BE. Aquí lo puse de color oscuro, la nombré como P a la intersección. Se puede observar que en la parte ABP es común de ambas áreas. Entonces, enfocando en estos dos triangulitos, si demostramos si son iguales o existe diferencia, ya podremos resolver el problema. Entonces aquí tenemos que utilizar otros conceptos geométricos. Siempre que se tengan dos triángulos isósceles pegados, es decir, que tengan un lado en común, vamos a suponer este lado es igual a este otro, tenemos un triángulo isósceles y por acá tenemos otro triángulo isósceles, se forma entonces algo que llamamos rombo. Y el rombo, cuando se cruzan sus diagonales o se intersectan, también por ciertas propiedades de punto medio, se cortan perpendicular, es decir, forman 90 grados. Este concepto geométrico es muy importante porque aquí tenemos el rombo AODE. Bueno, aquí me falta unir, pero sabemos que al unir AO y OD es un triángulo isósceles. Y de esta parte no es isósceles, es equilátero, pero mínimo tenemos dos lados iguales de este lado, separados por AD, y aquí tenemos otros dos lados iguales. Entonces, cuando una sus extremos o sus diagonales, va a formar ángulos de 90 grados. Observando esto, entonces hay que unir este segmentito de aquí. Ya lo unimos y este ángulo va a ser de 90 grados. Debido a que es un cuadrado, obviamente este angulito todo acá es de 90 grados. Y el segmento EO es paralelo a AB, con esto que acabamos de hacer. Entonces, EO es perpendicular al segmento AD. EO es paralelo al AB. Amplificando esta parte de la figura, si quisiéramos calcular el área del triángulo AOE, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular primero de alguna manera su altura. Aquí tenemos su altura. Le vamos a llamar H.
y la base vamos a llamarla B. En este caso el área del triángulo, vamos a poner aquí, vamos a borrar esto para no confundirnos. El área del triángulo AOE es simplemente su base por su altura. En este caso base por altura entre 2. ¿Ok? Y si quisiéramos calcular el área del triángulo BOE, en este caso BOE, ¿qué tendríamos que calcular? Debido a que son líneas paralelas, y esta es la parte importante, al bajar la altura de este triángulo, obviamente va a caer fuera del triángulo, porque no todos son agudos sus ángulos interiores, pero las líneas paralelas nos hacen concluir que esta altura también es h. Entonces la base que tiene, aunque está todo medio chueco el triángulo, es B, y su área entonces es base por altura. Utilizar las mismas variables, y con esto se concluye que ambos triángulos tienen la misma área. Y por otra parte, ambos triángulos tienen un área en común, M. Y las otras dos la voy a llamar área K y área N. Y de manera visual, si tienes dos áreas iguales y le quitas lo mismo, debes de llegar a que debes de tener áreas iguales también, o los sectores que sobraron deben ser iguales. Y es lo que queríamos aquí demostrar. Ya sabemos que había un área en común, y la restante, como era, en este caso, también es igual. Entonces toda esta área que le estoy poniendo de color oscuro es igual a esta otra área. Entonces un triángulo está formado con área verde más oscura, y el otro también está formado por un área verde y oscura que son iguales. Y con esto también, de manera muy geométrica, sin necesidad de escribir básicamente ecuaciones, pero obviamente es mucho análisis geométrico, se concluye a que el área DAE es igual al área del triángulo ABO. Aprende matemáticas con Math2Me.